Vamos a dar la conferencia con relación al supuesto ampliado de pacto de unidad que ayer se ha convocado. Con relación a sus conclusiones, declaraciones, queremos ratificar como Dirección Nacional del MAS a la legalidad del Congreso que se ha convocado en la Ocaña. Nosotros en fecha 16 de junio hemos cursado la invitación en base a una resolución de la reunión de la Dirección Nacional del MAS a Ramiro Jorge Cucho, presidente de CONAMAC. Luego hemos cursado a Guillermina Cuno, ejecutiva de la Confederación de Bartolina Sisa, en fecha 16 de junio. De la misma manera, al ejecutivo de Interculturales, al AVE, de la misma fecha. En la misma fecha también hemos cursado al Eber Rojas, desde entonces ejecutivo de CSUTCB, en la misma fecha, con una resolución que nosotros hemos emitido días antes de la reunión. A esta reunión ampliada que iba a llevarse, que se ha llevado el 22 de junio en ciudad de Cochabamba. Ellos no llegaron como cabezas a esta reunión, pero llegaron sus representantes de CSUTCB, como también de Interculturales y de CONAMAC. No pueden arguir que es ilegal la convocatoria. Hemos coordinado de manera consensuada para convocar al Congreso Ordinario del MAS y PCP. En ese entendido queremos desmentir, queremos nosotros demostrar la legalidad con que se ha cumplido con órgano electoral la convocatoria al Congreso del MAS y PCP. En ese sentido, también queremos aclarar uno de los puntos, llamada severa detención al hermano Evo Morales. Queremos enfatizar en ese sentido el supuesto ejecutivo de la CSUTCB, el Lucio Quispe, ¿verdad? El Lucio Quispe no es militante del MAS y PCP, como comprobarán. Es militante de UCS, el supuesto ejecutivo de CSUTCB. Es vigente todavía su militancia. Queremos mostrar también, de la misma manera, la ejecutiva de Bartolina Sisa es militante de TADEPRA, que significa Transformación Democrática y Patriótica. Es militante de esa agrupación política, la Guillermina Cuno. ¿Qué autoridad pueden tener para hacer llamada de atención al hermano Evo, presidente del MAS y PCP? Por eso a nosotros nos extraña más que suficiente de dar una lectura a la resolución el día de ayer, y también millando a la lucha histórica del 17 de octubre, cuando el pueblo alteño, todo pueblo boliviano, expulsamos todos en las movilizaciones, para entonces nosotros dirigentes de base también. Ahora quieren hacer cabildo como los de la derecha en Ciudad del Alto, insultando a la lucha de reivindicación del pueblo boliviano, millando a la lucha en estas fechas del pueblo alteño. Por eso nosotros desconocemos a este tipo de declaraciones que han emitido ayer, por supuesto avalado por Lucho y David. La parte legalidad de convocatoria al Congreso
va a aclarar nuestro representante al órgano electoral. Precisamente, ¿por qué razón el supuesto ampliado ayer? Porque eso directamente presiona al órgano electoral para que todas sus demandas de contra del MAS puedan resolverse en órgano electoral. Y precisamente estas convocatorias que a nivel nacional que están haciendo es precisamente para deslegitimar al Congreso del MAS y PSP en Cochabamba. La parte técnica va a dar una explicación por qué estas movidas de supuestos de pacto de unidad con aval de Lucho y David, lo que ha ocurrido el día de ayer. Doctor, va a tener la palabra para poder aclarar qué es lo que está ocurriendo, cómo están presionando al órgano electoral. Sí, muchas gracias, muy buenos días. En complementación de lo que ha estado diciendo el compañero Rodolfo Machaca, debemos señalar que, como ha podido poner en evidencia, el MAS y PSP ha cumplido con todo lo que dice su estatuto orgánico, tomando en cuenta que el estatuto orgánico está vigente desde septiembre de 2021, que nosotros como MAS y PSP, a la cabeza de su dirección nacional, sus direcciones departamentales y las organizaciones sociales que la conforman, han actualizado su estatuto a la ley 1096. Y como ustedes saben, la ley 1096, que recién entró en vigor desde el año 2019, es una ley reciente que las organizaciones políticas hemos adecuado nuestros estatutos, y en función del cumplimiento de la legalidad, en fecha 15 de junio se han cursado las notas. Tenemos el sello de la CESUTCB, tenemos el sello de la CONAMAC, tenemos el sello de las hermanas Bartolinas, tenemos el sello de la CIDOB y tenemos el sello de la CESUTCB. Entonces, como ustedes pueden ver, que estos dirigentes en ese momento no se hubieran presentado las cabezas porque estaban en contra de la Dirección Nacional con sus temas políticos, no tiene nada que ver ni afecta en nada que la reunión del 22 de junio pasado se hubiera llevado adelante con presencia de otros miembros de ese directorio. Han estado compañeros de las organizaciones sociales, el MAS ha cumplido entonces con el artículo 13 que señala hacerlo en consenso con las organizaciones sociales, emitió la convocatoria y esa convocatoria ya ha sido aprobada para su supervisión en el Tribunal Supremo Electoral. En este momento se ha impugnado por parte de estas organizaciones que recientemente se han conformado con, ustedes saben, con la intervención del gobierno, ¿no?, en un Congreso que ha generado un paralelismo, una división ilegal, en un ampliado de los interculturales que se ha vuelto en un Congreso de manera ilegal, pero estas organizaciones han impugnado y el Tribunal Supremo Electoral, actuando en estricta consecuencia de la norma jurídica, les ha rechazado sus impugnaciones. Existe un recurso extraordinario de revisión y este recurso de revisión va a ser resuelto seguramente en las siguientes horas, los siguientes días por el Tribunal Supremo Electoral, y se sabe que en consecuencia de la norma jurídica el Tribunal Electoral va a rechazar, porque ya estamos en coordinaciones para su supervisión en la parte legal al Congreso laucaeño. Entonces, ¿cómo entendemos desde la parte legal el supuesto ampliado del día de ayer por algunas personas que, como ustedes han podido ver, y lo ha dicho el hermano Machaca, ni siquiera son militantes del MAS? Entre militantes de UCS, de Tradepa y otros personajes que los hemos reconocido abiertamente por su participación cercanos a Yanine Áñez en el golpe de Estado, y ahora se atreven a ellos a sacar un comunicado, a hacer un pronunciamiento, con el único objetivo del día de ayer, porque ellos ya habían desconocido el Congreso, ya habían impugnado, no es ninguna sorpresa, es intentar presionar al Tribunal Supremo Electoral, y es intentar seguramente después hacer algún recurso constitucional. Que detrás de eso, por supuesto, están algunos actores gubernamentales. Entonces, nosotros ratificamos que el Congreso en Laucaeñe está consolidado, está plenamente organizado y se está coordinando la supervisión con el órgano electoral. Debemos señalar también que ellos pueden hacer 1, 10, 20 cabildos eso no tiene nada que ver con la estructura de organizaciones políticas en el sistema constitucional boliviano.
eso no tiene nada que ver. Cualquier grupo de la sociedad civil puede hacer el cabildo y legalmente si así lo quiere hacer, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el MAS y PCP, con la legalidad que está en el marco de la ley 1096, con sus estatutos, y que seguramente hagan lo que hagan, tienen algún otro objetivo político de sacar un frente amplio o alguna otra cosa, pero el MAS y PCP, viento en popa, con su dirección nacional, con su presidente y con las organizaciones sociales, con la legítima CESUCB, con los hermanos interculturales y el resto de organizaciones sociales, llevará adelante su congreso, llevará adelante en el marco de su estatuto y la ley 1096 sus diferentes actividades políticas en el marco de lo que nos faculta la Constitución y la ley. Muchas gracias. Abogado, por favor, si podríamos aclarar cuánto ha avanzado la coordinación con el TCE, porque se tiene entendido que esta semana habría dos recursos, dos impugnaciones por resolver, que, bueno, pondrían en riesgo también esta situación. Sí, yo debo aclarar lo siguiente: las impugnaciones ya han sido rechazadas. La ley electoral permite hacer un recurso extraordinario de revisión. Es un recurso extraordinario que se da, por ejemplo, en temas de elecciones, cuando existe alguna pugna, por ejemplo, de inhabilitación de candidatos, etcétera. Es otra figura, y que solamente se puede dar curso cuando hay una prueba nueva. Dice la norma de manera categórica, prueba nueva. Estos señores han ido al recurso extraordinario de revisión sin ninguna prueba, por lo tanto el tribunal no puede dar lugar a aquello. O sea, ahí sí cometería el tribunal una ilegalidad. Sabemos que hay presión, sabemos que hay algunos movimientos raros de coordinación que se hacen para intentar buscar alguna ventaja por ahí, pero nosotros creemos que en consecuencia, si el tribunal electoral es coherente y en consecuencia como ha estado actuando, porque no está ayudando a nadie, no está perjudicando a nadie, el tribunal solamente está cumpliendo su labor en estricto cumplimiento de la norma jurídica, va a rechazar esos recursos extraordinarios de revisión. Doctor, consulta, ¿de qué manera perjudicaría de que las organizaciones sociales legalmente acreditadas ante la COPSI, se podría decir, son los que están a la cabeza de Lucio Quispe, Esteban Alarri, y no así el que pertenece a esta fila, digamos, que está a la cabeza del señor Juan Enrique Mamani, Ponciano Santos? ¿De qué manera podría afectar esto también en el Congreso, en el desarrollo del Congreso? Primero, que no afecta en nada. ¿Por qué? Porque el MAS y PCP está regulado por su estatuto. El estatuto nos dice que debemos coordinar con organizaciones matrices. No nos dice con quién, no nos dice con tal persona o con tal persona. Esa es una decisión del MAS y PCP, y en estricta legalidad no hay ningún procedimiento para aquello, y el órgano electoral ya se los ha dicho. Lo que nosotros, por un tema de legitimidad, vamos a coordinar con los legítimos actores de las organizaciones sociales, y eso es lo que ha estado haciendo, eso es lo que ha estado haciendo nuestros dirigentes nacionales, nuestro presidente del MAS y PCP, coordinando con todos los niveles de las organizaciones sociales. Alguien ha mentido diciendo que solo hay 5 delegados por organización social. Eso es una falacia, porque la convocatoria es muy clara: 5 de sus directorios, pero de la estructura, por cada departamento están viniendo cientos de las organizaciones sociales, de las únicas, de Bartolinas, de interculturales, etcétera. Entonces, hay alguna intención de malinformar, pero nosotros, muy cuidadosos de la legalidad y de la legitimidad, se ha estado trabajando, y como les hemos mostrado, se ha invitado a todas las organizaciones sociales en ese momento. Y una cosa más: la actual CESUCB y la actual dirigencia interculturales, que no están, que por supuesto han sido promovidos por el gobierno y demás, han sido conformadas posterior a la convocatoria del Congreso, o sea, no pueden actuar de manera retroactiva. Entonces, por todo lado el Congreso está blindado, ¿no? El Congreso está blindado, y sabemos que las organizaciones sociales, las bases, han confirmado su participación, los verdaderos actores de las transformaciones de nuestro país, de los grandes momentos de cambio estructural, han confirmado su presencia a nuestro Congreso en la OCAIN. En el tema pero ahora de la legalidad, ya han anunciado y adelantado que hay antecedentes de dejar de nulidad, anular congresos, dice, departamentales del MAS, cuando el órgano electoral en su supervisión había verificado que había anomalías, y ese es el argumento que estaba usando el sector arcista, de que cuando vaya a la supervisión del MAS y vea de que esos dirigentes no son, entre comillas, legales, ¿no? Hay esa opción que están manejando de que puedan anular el Congreso de Cochabamba. Bueno, nosotros no podemos adelantarnos a algo que no ha pasado. El Congreso se realizará, y la supervisión verificará si cumplimos o no cumplimos con lo que dice el estatuto. Y este no es un tema de interpretación, este es un tema de checklist: cumple, no cumple, nada más. Y eso yo creo que lo veremos cuando se realice el Congreso. Evidentemente nosotros hemos tenido, por ejemplo, un Congreso anulado, que es el de Cochabamba, en primera instancia. ¿Por qué? Porque no se cumplió la equidad de género.
había más hombres. Hoy en día, producto de las grandes transformaciones constitucionales de los años de gestión de nuestro expresidente Evo Morales, sabemos que en todas las estructuras de gobierno e incluso de partidos políticos tiene que ser equidad de género, 50-50. Entonces, cuando el mismo MAS no ha cumplido, nos han anulado un Congreso. Y en el caso de Potosí han habido enfrentamientos que han derivado, por ejemplo, en que no se pueda volver a reinstalar el presidium en su totalidad. Entonces, eso ha derivado también en que no se pudo sacar ese Congreso adelante. Volvimos a hacer el Congreso y finalmente se ratificó. En el caso de Santa Cruz se anuló el Congreso, ¿no? Por los conflictos que hubo y demás. El órgano electoral dijo no cumplieron. Si no cumplimos, por supuesto nos van a observar y hasta quizás no reconocer. Pero nosotros estamos convencidos que se está haciendo un trabajo muy cuidadoso, minucioso y pulcro de la Dirección Nacional, y hay un respaldo masivo. Están viniendo masivamente, hemos confirmado, de todo el país, de todos los municipios, las provincias, etcétera, para respaldar. Muchos compañeros, lo ha dicho el hermano Evo Morales, están viniendo a decir, hermano, vamos a ir a cuidar el Congreso. Entonces, entendemos que por lo menos toda la planificación en el marco de la ley y el estatuto está avisorando un Congreso exitoso. Si me permite, por favor, don Rodolfo, ¿cuánta gente se espera para este Congreso? ¿Tienen algún cálculo, algún número? Y políticamente la interpretación, si este Congreso está ocasionando tanta división, ¿qué se espera para las internas del MAS? Bueno, en realidad, dentro del Coliseo, dentro de los titulares delegados, más de 1.400. Y dentro de eso, más de 300 congresistas va a ser de CSUTCB. Más de 200 congresistas titulares va a ser de interculturales, sumados los 5 delegados a nivel nacional de cada organización, de las Bartolinas de la misma manera. Entonces, alrededor del Coliseo ya están asegurando que van a estar más de 6.000, 7.000 militantes. De Potosí están viniendo a resguardar la seguridad congresal. Los mineros que han confirmado también su cordón de seguridad. Los mismos hermanas militantes, organización social del Trópico de Cochabamba, el tercer anillo que va a cubrir. Y complementando, por ejemplo, del Departamento de La Paz, se está trasladando más de 500 como seguridad congresal. Militantes de la Hollada, del Alto, de las provincias, Cojecay, interculturales. Y también en el camino, en el interín, también hay seguridad. Nosotros, los congresistas que van a viajar, van a ir muy bien controlados en qué buses, con qué placas están trasladándose allá. Cosa que en el camino no se inventen algún infiltrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera se está controlando de manera estricta. Así que el Congreso tiene que culminarse con total tranquilidad. Nosotros estamos verificando minuciosamente la militancia, con todos los requisitos que tiene que cumplir la militancia. ¿Eso cómo se va a controlar? ¿En el ingreso tal vez? ¿Cómo va a ser? No, simplemente se va a pasar la lista al órgano electoral. Ellos también van a cruzar información, porque van a tener en la mano la lista de los delegados militantes. Que cumpla ser militante, registrado, inscrito en órgano electoral como militante, de haber cumplido con sus aportes al instrumento político. Y son los requisitos principales, ¿verdad? Y va a ser verificado por órgano electoral también. Como acaba de explicar el doctor delegado al órgano electoral, todos estos elementos, requisitos, tienen que ser cumplidos y de ahí se instalará el Congreso. Entonces, por eso el resto de los militantes van a estar resguardando alrededor del lugar del Congreso. Doctor Jiménez, por favor, una precisión, si me permite. ¿En qué estado está la sigla MAS y PSP? En algún momento se ha escuchado, por ejemplo, de algunos dirigentes que eran de los movimientos sociales, el caso del señor Román Loaiza, que iban a reclamar
la sigla del instrumento político por la soberanía de los pueblos. ¿Cómo está ahorita legalmente dentro del órgano electoral plurinacional la sigla MAS y PSP? El MAS y PSP es una organización política plenamente consolidada, como MAS y PSP. No hay división de sigla ni nada. Tiene su personería jurídica, tiene su resolución de reconocimiento y tiene actualmente su dirigencia vigente. Yo debo decirles que, por ejemplo, el Tribunal Electoral no ha resuelto otros temas, como el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, ha renovado su última vez su directiva el 2003 y no pueden renovarla hasta ahora y por eso no ha perdido su personería. Entonces hay cierta intención de, por ejemplo, desinformar, e incluso no se realizara nuestro Congreso, la Dirección Nacional va a seguir vigente. Entonces las organizaciones políticas hoy están reguladas por la ley 1096 y por lo tanto sus mecanismos propios por el cual pueden renovarse están en sus estatutos. Eso es lo que ahora estamos haciendo. Están queriendo impedir que se renueve la dirigencia, seguramente quieren que se quede la dirigencia que está vigente. Doctor, ¿no hay temor que el Cabildo decida dividir el MAS y PSP, el instrumento se quede con la gente Arce y MAS con Evo Morales? No, pero el cabildo pueden ser 10 cabildos. Lo que pueden hacer es crear su propio hacer, y no es un cabildo. El cabildo no es una instancia que crea una organización política. El cabildo es una instancia de toma de decisión ciudadana, o sea, no tiene nada que ver con el tema. Lo que tienen que hacer es que si no se prestan una sigla, creen una sigla. Existe un procedimiento, recolectan las firmas necesarias que les pide la ley y ellos inscriben un nuevo partido. Eso pueden hacerlo, pero el MAS va a seguir bajo el control y su dirección nacional, porque ese es el reconocimiento que tiene. No existe otro procedimiento por el cual puedan quitar la sigla, anular la sigla. No existe. No es alianza entonces, es una sola. Es una sola sigla. Es una sola sigla porque así está registrada, así tenemos nuestra personería. Y no se olviden una cosa, que con la ley 1096 ha habido un proceso de ¿qué? De adecuación de las organizaciones políticas. Y el MAS ha aprobado su estatuto y se ha ratificado como MAS y PSP, y por lo tanto eso ya es inamovible en términos legales y en términos de la vida institucional de las organizaciones políticas ante el órgano electoral. En el marco de que el presidente del MAS ha anunciado también su candidatura para las próximas elecciones, ¿se va a tener primarias? Luis Arce, ¿puede también presentar esas primarias? Por favor, ¿se pueden aclarar el tema? Ese no es un tema que está en este momento en discusión, ¿no? Ese es un tema que primero, cuando llegue el momento, ahorita Buch puede tener la intención de ser candidatos, cuando llegue el momento, seguramente elaborará un cronograma, un calendario electoral, el órgano electoral, y en su momento el estatuto prevé un ampliado nacional para organizar las primarias. Está en el estatuto las primarias, está plenamente regulado, y por supuesto en su momento ese tema se verá, se aclarará. En este momento eso no está en discusión. Pero ya inició campaña. El estatuto establece que alguien puede autoproclamarse como candidato. Bueno, el tema de las intenciones de ser candidato es un tema absolutamente legítimo de cada quien, pero en su momento el MAS y PSP, de acuerdo al calendario electoral, elaborará su procedimiento para encarar las primarias. En cuanto a requisitos, Luis Arce, ¿lo han revisado con? Es que no es un tema que en este momento sea de preocupación de la Dirección Nacional ni que se esté verificando. ¡Evo Morales!